Un millonario se avergonzaba de su esposa y llevó a su amante a una lujosa fiesta. Pero al llegar, lo que vio lo impactó. La música a todo volumen resonaba por la sala. Una melodía sofisticada que mezclaba elegancia y ostentación. El tintineo de las copas de champán, la risa contenida de los invitados y el brillo dorado de las lámparas creaban la atmósfera perfecta de lujo absoluto. Todo era impecable, diseñado para impresionar. Pero en ese momento, William no oyó nada. Su mirada estaba fija en el escenario, donde una suave luz iluminaba a Vanessa. Ella reía, rodeada de miradas de admiración, como si fuera el centro del universo. El amante lo exhibía con orgullo como un trofeo brillante. El ajustado vestido rojo resaltaba sus curvas y los pendientes de diamantes reflejaban las luces de la sala, haciéndola lucir aún más deslumbrante. Sabía que la querían y eso la llenó de satisfacción. ¿Estás bien?, preguntó Vanessa, deslizando los dedos por su brazo. William parpadeó un par de veces, apartando cualquier pensamiento extraño. Sí, por supuesto, murmuró, pero su voz tembló. Debería haber estado complacido. Después de todo a su alrededor reflejaba su ascenso. La fiesta era una demostración de poder, un recordatorio de que había llegado a la cima, invitados influyentes, empresarios poderosos, inversores que confiaban ciegamente en él. Era un hombre respetado, y ahora estaba junto a una mujer que simbolizaba estatus y deseo. Entonces, ¿por qué no podía desaparecer la incomodidad? Una extraña sensación comenzó a extenderse por su pecho, como si algo estuviera fuera de lugar, algo mal. Una persistente sombra que no podía ignorar. Y fue entonces cuando sucedió. La puerta principal del salón se abrió. Al principio, nadie lo notó, pero para William el tiempo pareció ralentizarse. Sus ojos estaban fijos en la entrada y su cuerpo se puso rígido. Ella estaba allí. Ellen, la mujer que había pasado años evitando mostrar en público. La esposa que siempre lo había hecho sentir incómodo, no por quién era, sino por lo que representaba. Un pasado que él quería borrar. No encajaba en la imagen que se había construido. Era demasiado simple, demasiado ordinaria, o al menos eso creía. Porque ahora, al mirarla bajo las luces doradas de ese Wigwam del salón, sintió un nudo en el estómago. Elena no se parecía a la mujer descolorida que había dejado atrás. Estaba radiante, el negro y el dorado. Vestido sin exageración ni excesivo brillo, se deslizaba por su cuerpo con una elegancia natural, su cabello caía en suaves ondas y sus ojos brillaban con una confianza que nunca antes había visto, pero lo que realmente le impactó no fue su apariencia, sino la forma en que entró sola, como si no hubiera una sola razón para dudar, como si ese fuera su lugar. La gente comenzó a notar su presencia. Murmullos estallaron entre los invitados, algunos la miraron con sorpresa, otros con curiosidad y hubo quienes fruncieron el ceño tratando de recordar dónde la habían visto antes. Elena no sonrió, no intentó llamar la atención, simplemente estaba allí y eso fue suficiente para que todas las miradas se posaran en ella. William sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué parecía tan diferente a su lado? Vanessa también notó el cambio de atmósfera. Sus dedos agarraron su brazo con más fuerza. ¿Quién es esa? La pregunta estaba cargada de algo que William no pudo definir, celos, inseguridad. No respondió. Su corazón latía con fuerza mientras observaba a Elena al otro lado del pasillo. Cada paso se llenaba de una confianza que nunca había imaginado que ella podría haber conocido a esta mujer, o al menos creía conocerla, pero la Ellen que tenía frente a él no era la esposa marchita que había dejado atrás. No era la mujer que aceptaba ser apartada, que se conformaba con migajas de atención mientras él desfilaba con Vanessa en eventos como ese. La mujer frente a él era una fuerza que nunca había visto antes y eso lo aterrorizaba. Elena se detuvo cerca de la barra, su postura impecable, todas las miradas estaban puestas en ella, y uno de los camareros se apresuró a servirle. Tomó la copa de champán con delicadeza, pero a diferencia de Vanessa, no se molestó en lucir deslumbrante, era natural y quizás eso era lo que le impedía apartar la mirada. Vanessa insistió, su voz teñida de sospecha, ¿quién es esta mujer? Él sorbió por la nariz, intentando recuperar el control de su expresión. Nadie. Fue un error decir eso porque al instante siguiente, los ojos de Lima se encontraron con los suyos y ella sonrió. No era una sonrisa de saludo, ni una sonrisa dulce o avergonzada, era una sonrisa que decía, sé quién soy y ahora tú también. William sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. La habitación parecía hacerse más pequeña. El aire se volvió denso. El ruido de la fiesta, una vez una melodía de voces y música, era ahora un murmullo distante. Algo estaba a punto de suceder y William podía sentirlo, pero ¿qué y sobre todo qué quería Elena con esa aparición?
William se giró hacia el camarero más cercano y tomó un vaso de whisky, bebiéndolo de un trago. Necesitaba algo fuerte. Necesitaba recuperar el control de la situación. Pero ¿cómo? Cuando sintió que estaba a punto de perderlo todo. Recordó el día que tomó la decisión de apartar a Elena de su vida pública. Al principio, ella siempre estaba a su lado. Creyendo que eran un equipo, asistía a cenas, sonreía a los inversores, hacía todo lo posible para ayudarlo a crecer. Pero con el tiempo, William comenzó a sentir que ella no encajaba en ese mundo. Elena era simple. No usaba ropa de diseñador como Vanessa. No dominaba los códigos sociales de esa élite superficial. Hablaba de sueños y propósitos cuando los demás solo querían hablar de dinero y poder. Esto le molestaba. Un día simplemente dejó de llevarla. Se dijo a sí mismo que era lo mejor. Que Ellen fuera un recordatorio del pasado que había superado. Pero ahora estaba allí y no parecía estar para nada fuera de lugar. «Viene para acá». Vanessa susurró junto a él. Su tono cargado de tensión. William tragó saliva y, efectivamente, Elena comenzó a cruzar el pasillo. Los invitados le hicieron espacio como si su presencia exigiera respeto. Algunos de los empresarios más poderosos de la ciudad la saludaron como si ya la conocieran. Pero cómo Elena se detuvo frente a él. El silencio entre ellos era insoportable. William intentó decir algo, pero las palabras no le salían y entonces, antes de que pudiera procesar nada, otra voz cortó el aire. «Elena, qué maravillosa sorpresa». William se giró y vio a uno de los hombres más influyentes del sector financiero. Daniel Foster se acercaba con una amplia sonrisa. Daniel era alguien a quien William había intentado impresionar durante años, pero siempre había sentido que estaba un paso por debajo del respeto que quería ganar y ahora trataba a Elena como si fueran viejos conocidos. «Daniel», respondió con naturalidad. «Yo no esperaba encontrarte aquí. Debo decir lo mismo. Has sido un hombre famoso últimamente. He oído hablar de los proyectos que diriges. Es increíble lo que has estado haciendo». William frunció el ceño. «¿Qué proyectos eres?» «Eres muy amable». Elena sonrió. «Todavía queda mucho trabajo por hacer». «Bueno, necesitas contarme más sobre ello». «¿Te sentarías con nosotros?» William sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quiso decir con «siéntate con nosotros»? Daniel Foster, el hombre que nunca lo había visto como un igual, ahora invitaba a Elena a su mesa. Vanessa notó la incomodidad de Williams y le apretó el brazo. «¿Qué pasa?», susurró. «¿Quién es ella y cómo conoce a Daniel Foster?» William no pudo responder y entonces, como si las sorpresas del caballero no fueran suficientes, se acercó un hombre nuevo. Era alto, con una mirada firme que era a la vez tierna. Su traje impecable y su postura segura indicaban que no era cualquiera. Elena se giró hacia él y sonrió. «James», dijo en voz baja. William sintió un escalofrío que le recorrió el pecho. El hombre tomó la mano de Elena y se la llevó a los labios, un gesto de respeto y cariño. «Te buscaba», James dijo sin apartar la vista de ella. «Empezaba a pensar que no vendrías». Elena rió. «Nunca me perdería una velada como esta». William sintió la copa en su apretón de manos. ¿Quién demonios era este hombre y por qué le hablaba a Elena como si la conociera íntimamente? El suelo parecía haber desaparecido bajo los pies de William. Nada tenía sentido. Ellen, la mujer que él había ocultado del mundo, ahora era celebrada por personas influyentes. Ya no era invisible y peor aún, no estaba sola. James deslizó la mano por su espalda con irritante familiaridad, guiándola hacia la mesa donde estaba Daniel Foster. Alina lo siguió sin mirar atrás. No miró a William ni un segundo más y entonces se dio cuenta de que esta mujer ya no era la esposa que había subestimado. Alina había cambiado y, lo peor de todo, ya no lo necesitaba. William sintió un sabor amargo en la boca. Había perdido a Elena, pero la quería de vuelta, solo que ahora podría ser demasiado tarde. Vanessa no pudo ocultar su incomodidad desde el momento en que la misteriosa mujer había entrado en la fiesta de William había cambiado por completo. Su mirada no la abandonó. Su expresión oscilaba entre la sorpresa, la confusión y algo más. Algo que Vanessa no quería admitir, pero que se apretaba en su pecho como una cadena a punto de asfixiarla. Necesitaba saber quién era esa mujer. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Dudó, agarrando el vaso en la mano. No quería decirlo, pero su silencio fue suficiente para que Vanessa comprendiera. «Dios mío», susurró entrecerrando los ojos. «¿Es tu esposa o exesposa?» «Ya ni siquiera lo sé». «¿De verdad?» William cerró los ojos un momento. No quería que esa verdad saliera a la luz porque parecía hacerla más real. «Exesposa»,
corrigió con una firmeza que no sentía. Vanessa se cruzó de brazos y miró a Elena una vez más. Ahora todo tenía sentido. La incomodidad de Will lo petrificó. El silencio incómodo que cayó entre ellos, y lo peor de todo, la forma en que no podía apartar la vista de ella. Vanessa apretó los dientes. Soltó, dijo William. Parpadeó, apartando la vista de Elena por primera vez en minutos. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero quedarme aquí, vámonos. William dudó, una parte de él quería quedarse, quería entender cómo había cambiado tanto Elena, quería observar más, escuchar más, descubrir qué había sucedido en su vida, pero Vanessa ya estaba recogiendo su bolso, claramente irritada. La gente comenzaba a notar la tensión entre ellos. No podía permitirse crear un escándalo con una última mirada en dirección a Elena, quien ahora se reía de algo que James había dicho sin siquiera darse cuenta de que William la estaba mirando. Él cedió. Bien, dijo, tratando de ocultar su frustración. Los dos abandonaron la fiesta en silencio. William no podía dormir. El reloj en la pared de la sala marcaba las 2:45 de la mañana, pero él seguía allí en el sofá mirando al techo. Vanessa estaba dormida en el dormitorio, o al menos fingiendo estarlo. Después de que llegaron a casa, se dio cuenta de lo distraído que estaba e intentó hablar, pero la conversación pronto se convirtió en un interrogatorio y perdió la paciencia. Basta, Vanessa, no quiero hablar de esto. Claro que no, replicó ella. Porque todavía estás pensando en ella. La ignoró y bajó al sofá, ahora solo en la oscuridad de la sala. William se sentía vacío, como si algo estuviera fuera de lugar. ¿Cómo había cambiado tanto Elena? No podía dejar de pensar en ella, su postura segura, su mirada segura, la forma en que parecía no necesitarlo más. Le molestaba más de lo debido. Y entonces estaba James. William cerró los ojos recordando la escena en la que había puesto la mano en la espalda baja de Elena. El gesto era sutil pero lleno de significado. Como si estuviera acostumbrado a tocarla así, sintió una opresión en su pecho. Elena estaba con otro hombre. Y por primera vez, William se dio cuenta de que tal vez ella era realmente feliz sin él. Amaneció, pero el sueño nunca llegó. Quieto en el sofá, con los ojos rojos y la mente dándole vueltas. William oyó los pasos de Biz bajando las escaleras. Ella se detuvo en medio de la habitación, mirándolo con expresión irritada. ¿No dormiste? Se pasó una mano por la cara. Exhausto. No pude. Vanessa se cruzó de brazos, impaciente. ¿Por qué pensabas en ella? William resopló irritado. Vanessa, no empieces. Oh, no empezará. Ella rió sin humor. Vi cómo la mirabas. William, estabas hipnotizado. Ni siquiera parecías recordar que yo estaba. De pie junto a ti, se levantó del sofá frotándose la nuca. Solo intento entender lo que interrumpió. ¿Cómo logró la mujer que dejaste seguir adelante sin ti? ¿Cómo es que es más hermosa, más segura, más deseable que nunca? Dejó de mirar a Vanessa con la cara cerrada. Dio un paso al frente. Duele ver eso. Ahora está mejor, ¿no? No quiero hablar de eso. Vanessa soltó una risa sarcástica. Claro que no, porque si hablas de eso tendrás que admitir lo que sientes. William la miró furioso. Vanidad es suficiente, nada. Explotó. Merezco saber la verdad. William, ¿qué sientes por ella? Abrió la boca para responder, pero luego, sin darse cuenta, sin siquiera poder controlarlo, dijo lo peor que podía decir, Alina. El silencio fue mortal. Los ojos de Van se abrieron de par en par. La expresión de sorpresa en su rostro hizo que el corazón de William se detuviera por un segundo. Se dio cuenta de lo que había hecho. Había llamado a Vanessa por el nombre equivocado. El nombre de Elena. Parpadeó como si intentara procesar la puñalada que acababa de recibir. Vanessa, tú me llamaste Elena. El aire entre ellos se volvió pesado. Vanessa sintió que se le encogía el estómago. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no dejó que él las viera. Soy una idiota, murmuró ella, sacudiendo la cabeza. Vanessa, espera. Ya estaba cogiendo su bolso. No. William, he esperado demasiado. Te esperé toda la noche. Esperé a que me dijeras que todo estaba bien. Esperé a que dijeras que no significaba nada, pero ahora veo que nunca lo superaste. ¿Lo hiciste? Intentó sujetarla del brazo, pero ella la soltó. Vanessa salió corriendo por la puerta principal, dándole un portazo. William corrió tras ella. Vanessa, por favor, escúchame. Pero ella ya estaba dentro del coche. Golpeó la ventanilla, desesperado. Déjame explicarte. Arrancó el motor antes de acelerar.
Bajó la ventanilla lo suficiente para que su voz saliera. Debería haberlo sabido antes y entonces, sin mirar atrás, se marchó. William se quedó parado en la acera, observando cómo el coche desaparecía en el horizonte. Ahora estaba solo y, por primera vez en años, eso lo asustó. La fría mañana. El viento le rozaba la piel, pero no se movió. Su mente daba vueltas, intentando asimilar todo lo sucedido. Vanessa se había ido y, lo peor de todo, ni siquiera había logrado detenerla. No se trataba de Vanessa, nunca lo había sido. Se pasó las manos por la cara, sintiendo el cansancio que pesaba sobre sus hombros desde la fiesta. No había podido descansar ni un segundo. El rostro de Elena invadió sus pensamientos sin permiso, atormentándolo. ¿Quién era esa mujer que vio esa noche? Porque no era la misma Elena que había dejado atrás años atrás. No era la sumisa mujer del chai que aceptó ser invisible. No, esa Elena era otra persona y eso lo aterrorizaba. Volvió a la casa y se tiró en el sofá. El silencio en el apartamento parecía sofocante. A William siempre le había gustado el control. Saber exactamente dónde estaban las cosas. Tener poder sobre sí mismo. La vida y sobre quienes lo rodeaban, pero ahora sentía que estaba a la deriva. Necesitaba saber. Tomó su celular y buscó Elena Sullivan. Lo que encontró lo hizo contener la respiración. Noticias, entrevistas. Elena apareció en revistas de negocios, en artículos sobre emprendimiento e innovación. Incluso había un video de ella hablando en un evento corporativo de alto perfil. William hizo clic en el video. La pantalla se iluminó con su imagen, con un elegante traje, su cabello suelto de manera impecable, sosteniendo un micrófono con una confianza que nunca antes había visto. El mayor error que cualquiera puede cometer es creer que necesita a alguien más para estar completo. Creo que dejé que mi identidad se borrara para encajar en el mundo de otra persona, pero un día me di cuenta de que no necesitaba ser una pieza del rompecabezas de nadie. Podía construir mi propio imperio. El público aplaudió. William sintió un nudo en el estómago. Nunca había sabido que Elena tenía tanto potencial. Nunca la había visto de esa manera. Para él, ella siempre fue solo Elena, la mujer a su lado, la esposa que podía mantener en las sombras mientras él brillaba sola, pero ante sus ojos estaba la prueba de que ella nunca lo había necesitado y tal vez estaba mejor sin él. Su mirada se posó en un nombre en el artículo debajo del video de marketing digital de Sullivan. El corazón de Williams se aceleró. Elena no solo había reconstruido su vida, había creado una empresa y no cualquier empresa, una de las más prometedoras del mercado. Después de todo, él sabía cómo funcionaba ese mundo. Elena no solo había entrado a la pandilla, se había convertido en una pieza clave y él nunca lo supo. Se le secó la garganta. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca lo habría creído. Elena miró por la ventana de su oficina, observando los rascacielos que conformaban la lujosa vista de Nueva York. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer diferente de la que una vez fue. Sus ojos estaban llenos de determinación, su poso erguido, confiado. Ahora estaba en la cima. El viaje no había sido fácil después de salir de la sombra de Williams. Elena sintió que su identidad se había destrozado. ¿Quién era ella sin él? ¿Qué haría con su vida sin ser millonaria? Esposa. Durante meses se sintió perdida y sin rumbo, pero luego algo cambió. Se dio cuenta de que siempre había tenido algo que William nunca había visto. Inteligencia. Elena siempre se había apasionado por la comunicación. Comprender cómo las marcas se comunicaban con sus audiencias. Durante años, ayudó a William tras bambalinas a estructurar ideas, a sugerir estrategias, pero él nunca le dio crédito. Nunca reconoció que detrás de muchas de sus victorias estaba su mente. Entonces, un día, tomó una decisión. Si William no podía ver su valor, ¿empezaría desde cero? Tomó todo lo aprendido a lo largo de los años y creó Sullivan Digital Marketing, una agencia dirigida a empresas que necesitaban un nuevo comienzo, igual que ella. Irónicamente, el mismo emprendedor ERS que antes la había ignorado acudió a ella en busca de ayuda. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Alma Sullivan, buenos días. La voz al otro lado le resultaba familiar. Elena, soy yo. Su cuerpo se tensó. William, el silencio entre ellos, explotó. Unos segundos. Elena no esperaba esa llamada, pero tal vez era inevitable. Elena sujetó el teléfono con fuerza sin mostrar ninguna emoción aparente. William, al otro lado de la línea, dudó. No sabía exactamente qué decir. No tenía ningún plan. Simplemente marcó el número sin pensar, impulsado por algo que ni siquiera él entendía. Sé que ha pasado tiempo. Comenzó en voz baja, controlada, pero quería hablar contigo. Elena respiró hondo.
¿Sobre qué? Él guardó silencio por un momento. No esperaba que su voz sonara tan distante, como si fuera solo otro conocido y no el hombre con el que había compartido años de su vida. Sobre nosotros. Su risa era casi suave. Irónico William, ya no está ella. Cada palabra era una puñalada. Debería haberlo visto venir. La abandonó. La ignoró y ahora era diferente. Irreconocible, pero una parte de él no podía aceptarlo. Sé que he cometido errores, dijo, presionando el teléfono, ¿pero no podemos? No. Elena lo interrumpió sin dudarlo. Silencio. William nunca había sido rechazado así. Siempre tuvo el control sobre todo, sobre sus asuntos, su imagen, sobre las mujeres que lo rodeaban. Pero Elena ya no parecía alguien a quien se pudiera controlar. Solo quiero entender qué te pasó, dijo al fin. Elena suspiró. ¿Qué me pasó? Había abierto los ojos. William, eso es. Su corazón latía más fuerte. Quería insistir. Quería decir que las cosas no tenían por qué ser así, que podían empezar de nuevo. Pero antes de que pudiera decir nada, Elena terminó la llamada. William se llevó el teléfono a la oreja, escuchando solo el silencio al otro lado de la línea. Realmente lo había sacado de su vida, pero no podía aceptarlo. Elena volvió a dejar el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos por un momento en el que no debería haber respondido, no porque sintiera algo por William, sino porque no merecía ninguna explicación. Él fue quien la echó de su vida como si fuera un peso desechable. Ahora, después de verla en la cima, intentaba acercarse, pero era demasiado tarde. Tomó su taza de café y se acercó a la ventana de la oficina. El horizonte de Nueva York se extendía imponente frente a ella. Este era su mundo. Ya no era una sombra. Ya no era alguien esperando ser notado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta al abrirse. ¿Estás bien? La voz de James resonó suavemente. Se giró y encontró su mirada tranquila. James era diferente. Siempre supo darle espacio. Siempre la vio como una compañera y no como alguien que necesitaba ser moldeada. Sonrió. Sí, solo una llamada del pasado. James Archon, ceja. William Elena asintió. Él suspiró. Cruzó los brazos y preguntó, ¿qué quería? Honestamente, ni siquiera lo sé. Insistió en que quería hablar de nosotros, pero que ese nosotros no existía desde hacía mucho tiempo. James sonrió de lado. Finalmente se había dado cuenta de lo que había perdido. Elena no respondió porque en el fondo sabía que James tenía razón. William nunca pensó que ella realmente se iría. Nunca creyó que ella pudiera convertirse en algo sin él. Pero ahora, viéndola en la cima, quería entender. Quería encontrar respuestas que ya no importaban. James se acercó y le estrechó la mano. ¿Quieres hablar de eso? Ella negó con la cabeza. No. Es cosa del pasado. James le apretó la mano suavemente. Entonces, centrémonos en el presente. Tenemos una reunión importante en 1 hora. Elena sonrió. Déjalo ir. Ella lo siguió, dejando a William donde pertenecía. William no podía sacársela de la cabeza. Quería dejarla ir. Quería seguir con su vida, pero algo dentro de él no se lo permitía. Elena se había convertido en un enigma y William siempre había odiado los misterios que no podía resolver. Así que a la mañana siguiente se encontró dándole vueltas a su mente sin parar. Todavía estaba atascado en esa maldita llamada. Fue entonces cuando pasó por la cafetería cerca de su oficina. Su corazón se aceleró. Estaba sentada junto a la ventana. Un café en sus manos. Una sonrisa en sus labios mientras hablaba con James, la ira se elevó en su garganta. Como fuego, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba allí? No lo sabía, pero lo que hizo. Lo siguiente no fue planeado. Aparcó el coche y entró en la cafetería. Elena aún no lo había visto, pero en segundos lo vería, y en ese momento todo cambiaría. Sonó el timbre de la cafetería. Cuando William entró, el aroma a café recién hecho y pan caliente llenó la habitación, pero no sintió nada. Su mirada estaba fija en la mujer sentada junto a la ventana. Elena reía suavemente. Un brillo en sus ojos mientras hablaba con James era una sonrisa ligera y natural, algo que William no recordaba haber visto en los últimos años de su matrimonio. Como si lejos de él finalmente hubiera encontrado la paz, y entonces, como si sintiera su presencia, giró la cara. Sus ojos se encontraron con los de él. La sonrisa desapareció por un momento. Nadie se movió. También percibió la presencia de William y lentamente se giró para mirarlo, pero a diferencia de lo que William esperaba, no mostró ninguna reacción negativa, ni celos, ni preocupación.
Simplemente miró a Elina y preguntó con voz tranquila, ¿quieres que me quede? Respiró hondo, manteniendo la mirada fija en William por un momento. Luego se giró hacia James y sonrió levemente. Está bien. James asintió. Tomó su café. Se levantó y le dio un suave beso en la frente antes de decir, nos vemos. Más tarde y... Luego pasó junto a William sin siquiera mirarlo 2 veces. Lo golpeó de una manera que no esperaba. James no se sintió amenazado por él y eso significaba solo una cosa, Ellen ya no era un chico. William tragó saliva y se acercó a la mesa. Ella mantuvo su postura firme sin mostrar ninguna fragilidad. Él se sentó frente a ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No parece sorprendido, dijo. Dijo al fin. Ella dejó su taza sobre la mesa y juntó las manos. No soy de los que se sorprenden fácilmente. Su tono era tranquilo, pero afilado como una cuchilla. William se pasó una mano por el pelo, nervioso. Necesitaba hablar contigo. Ven, suspiró. Ya lo hiciste en esa llamada telefónica, no como yo quería. Arqueó una ceja esperando a que continuara. William respiró hondo. Puede que sea un error, Elina. Ella no dijo nada. Él continuó. Fui un cobarde. Siempre estuviste a mi lado. Siempre me apoyaste y me escondí de ti. Te menosprecié y solo ahora que te veo así me doy cuenta de lo que he perdido. Se inclinó. Su cabeza ligeramente como si analizara cada palabra suya. William, déjame hacerte una pregunta. Su voz era suave pero firme. Si esa noche en esa fiesta yo hubiera aparecido como la Elina de antes, la que te esperaba en casa, la que se quedó en la sombra, ¿estarías aquí? Ahora su silencio era respuesta suficiente. Elena sonrió levemente. Yo, no te culpo. Yo, de verdad que no. Eras exactamente quien siempre fuiste. Yo soy la que ha cambiado. William sintió que se le encogía el corazón. Quería una segunda oportunidad. Murmuró. Elena rió en voz baja, negando con la cabeza. Segunda oportunidad. William, ambos sabemos que esta historia ha terminado. Cerró los ojos sintiendo el peso de esas palabras. Pero, ¿y si te digo que te amo? Su sonrisa se desmoronó por un momento. William tuvo esperanza. Pero entonces Elina cogió su bolso y se levantó. Si de verdad me quisieras, me habrías amado cuando aún estaba a tu lado. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elina lo miró con compasión, pero sin dudarlo. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. Dio un paso atrás. Tomó una profunda respiró hondo y dijo en un tono suave pero decidido, ve tras Vanessa mientras aún haya tiempo, porque ya no soy una opción para ti. Y entonces, sin mirar atrás, dejó la clínica. William se quedó allí sentado, incapaz de moverse. Nunca se había sentido tan vacío. La gente a su alrededor seguía con sus vidas. El barista gritaba los nombres de los clientes. La ciudad exterior seguía adelante, pero en su interior todo parecía paralizado. La había perdido esta vez para siempre. Su pecho le dolía de una forma que nunca imaginó. ¿Qué haría ahora? Desesperado, cogió el teléfono y abrió su lista de contactos. El nombre de Van apareció en la pantalla. Miró el número, inseguro de si debía llamar, pero ¿y si Elina tenía razón? ¿Y si Vanessa era la única persona que aún podía estar ahí para él? Su dedo se cernió sobre la pantalla y entonces, Vanessa, era su última oportunidad de no hundirse por completo. La última persona que aún podría perdonarlo, ¿pero quería perdonarlo? ¿Aún había espacio para él en su vida? Después de lo sucedido, se pasó una mano por el pelo, intentando ignorar la opresión en el pecho. Aún podía olerlo. El perfume de Elena en el aire, el sonido de su voz, la firmeza de sus palabras resonando en su ten en cuenta que ya no soy una opción para ti. El golpe fue seguro esta vez. No había vuelta atrás. Ella siguió adelante con James, con su compañía, con su nueva vida. Cerró los ojos con fuerza, intentando contener su frustración. Hace solo unos días, William creía tener el mundo en sus manos. Que Elina siempre estaría ahí, esperándola en el mismo lugar donde la había dejado, pero ahora todo parecía desmoronarse. Sus dedos se deslizaron por la pantalla y, antes de poder dudar, presionó el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces por segundo. Aumentó la ansiedad en su pecho. Entonces, ¿qué quieres? La voz de William Vanisek sonó al otro lado de la línea. Fría y distante. Respiró hondo. Necesito verte. Ella rió sin humor. Ahora sí. No. ¿Y dónde estaba esa necesidad cuando me fui? William cerró los ojos.
sintiendo el peso de su propia culpa. Vanessa. Cometí un error. Un silencio. Oyó una respiración al otro lado, pero no pudo predecir su reacción. Acabas de darte cuenta. Dudó. No sabía lo que quería. Ahora tú sí. La pregunta era simple, pero la respuesta no lo era. William sintió un nudo en la garganta. Quería decir que sí, que ya lo entendía todo, pero ¿lo entendía o simplemente no quería estar solo? ¿Podemos hablar? Su voz sonaba más baja, más vacilante de lo que le habría gustado. Vanessa guardó silencio. Por un momento, cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de cansancio. No sé si queda algo de qué hablar. William, por favor. Otra pausa, luego un suspiro al otro lado de la línea. Mañana a las 8 en el restaurante donde nos conocimos, pero no esperes nada de mí. Y entonces la línea se quedó en silencio. William sostuvo el teléfono, sintiendo un nudo en el estómago. Quería creer que aún había esperanza de poder reparar al menos parte del daño que había causado, pero por primera vez en su vida no estaba seguro de nada. No pudo dormir por la noche. Se quedó tendido en la oscuridad mirando al techo, reviviendo cada error, cada decisión, tratando de encontrar la manera de volver, pero tal vez no había vuelta atrás y al día siguiente descubriría la verdad. El tiempo parecía. La noche se alargó. Inquieto, William se dio vueltas en la cama innumerables veces intentando encontrar consuelo. Que no llegaba cada vez que cerraba los ojos. El rostro de Elena apareció en su mente. El tono firme de su voz. La certeza con la que dijo que ya no era una opción. Lo consumía por dentro. Pero ahora no había nada que pudiera hacer. Elena había seguido adelante. Tenía que aceptarlo o al menos intentarlo. Era extraño darse cuenta de que ya no formaba parte de su vida durante tanto tiempo. Había pensado que su presencia era esencial. Que incluso cuando no estaba a su lado, de alguna manera, ella seguía perteneciendo a él. Pero no, Elena ya no era suya. No era su sombra. No era su recuerdo. Había reconstruido su propia identidad sin necesitarlo para nada. Y eso era lo que más dolía. Se obligó a dejar de pensar en ella. Ahora necesitaba centrarse en otra cosa. Vanessa, la mujer que en ese momento podía darle una oportunidad. ¿Pero realmente la quería o solo intentaba llenar el vacío que Elena había dejado? Esta duda lo atormentó toda la noche. Y cuando finalmente salió el sol, se dio cuenta de que no había encontrado ninguna respuesta. Se levantó, se dio una ducha larga y eligió un atuendo elegante pero discreto. No quería parecer que intentaba impresionar a Vanessa, pero tampoco quería llegar desaliñado. Necesitaba sentirse seguro, incluso si era un completo desastre por dentro. Llegó al restaurante a las 8 en punto. El lugar estaba igual que años atrás, cuando él y Vanessa se conocieron. En aquel entonces, ella era una mujer que no aceptaba menos de lo que merecía. Y ahora, después de todo lo sucedido, no sabía si aún tendría espacio en su vida. Se sentó a la mesa junto a la ventana observando las concurridas calles de la ciudad. El tiempo pasaba lentamente cada minuto, sobre sus hombros ella llegó tarde 5 minutos, luego 10-15, con cada segundo que pasaba la inquietud crecía dentro de él, vendría o la había perdido a ella. William apretó los labios intentando ignorar la sensación sofocante en su pecho, pero en el fondo sabía que tal vez esta vez, si estaba solo su celular vibró sobre la mesa sacando a William de sus pensamientos, lo cogió apresuradamente sintiendo un alivio momentáneo. Vanessa por un momento, pensó que el mensaje sería algo como lo siento amé ya voy, pero su pecho se apretó. Cuando vio que el mensaje decía algo completamente diferente William, no voy pasé la noche pensando, y me di cuenta de que esto no sería justo ni para mí ni para ti creo que necesitas más tiempo para entender lo que realmente quieres de la vida sé que ahora mismo te sientes perdido, pero no puedo ser yo quien te rescate necesitas hacerlo por tu cuenta voy a seguir con mi vida, y espero que algún día encuentres tu camino lo siento por todo Vanessa la pantalla parecía William repasó el mensaje varias veces, como si las palabras pudieran cambiar en cualquier momento, como si no fuera real, pero lo era. Ella no vendría, no había más posibilidades. Dejó caer el móvil sobre la mesa, sintiendo el peso de la realidad aplastarlo en cuestión de días. Todo lo que creía bajo su control se había derrumbado ante sus ojos. Ellen podría haberlo hecho. Conocía a esta mujer, o al menos creía conocerla, pero la Ellen que tenía delante no era la esposa descolorida que había dejado atrás. No era la mujer que aceptaba ser apartada, que se conformaba con migajas de atención mientras él desfilaba con Vanessa en eventos como ese. La mujer que tenía delante era una fuerza que nunca había visto antes y eso lo aterrorizaba. Elena se detuvo cerca de la barra, su postura impecable, todas las miradas estaban puestas en ella. Y uno de los camareros se apresuró a servirle. Tomó la copa de champán con delicadeza, pero a diferencia de Vanessa, no se molestó en lucir deslumbrante,
era natural y quizás eso era lo que le impedía apartar la mirada. William Vanessa insistió, su voz cargada de sospecha. ¿Quién es? Esta amor. Él sorbió por la nariz, intentando recuperar el control de su expresión. Nadie. Fue un error decir eso. Porque al instante siguiente, los ojos de Lima se encontraron con los suyos y ella sonrió. No era una sonrisa de saludo ni una sonrisa dulce o avergonzada. Era una sonrisa que decía: sé quién soy y ahora tú también. William sintió. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella sabía exactamente lo que hacía. La habitación pareció hacerse más. El aire se volvió. El ruido de la fiesta. Una vez una melodía de voces y música era ahora un murmullo distante. Algo estaba a punto de suceder. Y William podía presentirlo. Pero, ¿qué y sobre todo qué quería Elina? Con esa aparición, William se giró hacia el camarero más cercano y cogió un vaso de whisky, bebiéndolo de un trago. Necesitaba algo fuerte. Necesitaba recuperar el control de la situación. Pero, ¿cómo, cuando sintió que estaba a punto de perderlo todo? Recordó el día que tomó la decisión de apartar a Elena de su vida pública. Al principio, ella siempre estaba a su lado, creyendo que eran un equipo. Asistía a cenas. Sonreía a los inversores. Hizo todo lo posible para ayudarlo a crecer, pero con el tiempo William empezó a sentir que ella no encajaba en ese mundo. Elina era sencilla. No usaba ropa de diseñador como Vanessa. No dominaba los códigos sociales de esa élite superficial. Hablaba de sueños y propósitos cuando los demás solo querían hablar de dinero y poder. Esto le molestaba. Y un día simplemente dejó de llevarla. Se dijo a sí mismo que era lo mejor. Ellen era un recordatorio del pasado que había superado. Pero ahora estaba allí y no parecía estar para nada fuera de lugar. «Viene para acá». Vanessa susurró junto a él, con un tono cargado de tensión. William tragó saliva y, en efecto, Elena empezó a cruzar el pasillo. Los invitados le hicieron sitio como si su presencia exigiera respeto. Algunos de los empresarios más poderosos de la ciudad la saludaron como si ya la conocieran. Pero como Elena se detuvo frente a él. El silencio entre ellos era insoportable. William intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Y entonces, antes de que pudiera procesar nada, otra voz cortó el aire. «Elina, ¿qué?» Una maravillosa sorpresa. William se giró y vio a uno de los hombres más influyentes del sector financiero, Daniel Foster, acercándose con una amplia sonrisa. Daniel era alguien a quien William había estado intentando impresionar durante años, pero siempre había sentido que estaba un paso por debajo del respeto que quería ganar y ahora trataba a Elena como si fueran viejos conocidos. «Daniel», respondió ella con naturalidad. «No esperaba encontrarte aquí. Debo decir lo mismo. Has sido un gran nombre últimamente. He oído hablar de proyectos que diriges. Increíble lo que has estado haciendo». William frunció el ceño. «¿Qué proyectos eres?» «Eres muy amable». Elena sonrió. «Todavía queda mucho trabajo por hacer». «Bueno, necesitas contarme más sobre ello. ¿Te sentarías con nosotros?» William sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quiso decir con «siéntate con nosotros»? Daniel Foster, el hombre que nunca lo había visto como un igual, ahora invitaba a Elina a su mesa. Vanessa notó la incomodidad de Williams y le apretó el brazo. «¿Qué pasa?», susurró. «¿Quién es ella y cómo conoce a Daniel Foster?» William no pudo responder y entonces, como si la sorpresa del caballero no fuera suficiente, se acercó un hombre nuevo. Era alto, con una mirada firme que era a la vez tierna. Su traje impecable y su postura segura indicaban que no era cualquiera. Elena se giró hacia él y sonrió. James dijo suavemente. William sintió un escalofrío en el pecho. El hombre tomó la mano de Elena y se la llevó a los labios en un gesto de respeto y afecto. «Te estaba buscando», James dijo sin apartar la vista de ella. «Estaba empezando a pensar en ti. No veníamos». Elena se rió. «Nunca me perdería una velada como esta». William sintió la copa en su apretón de manos. ¿Quién demonios era este hombre y por qué le hablaba a Elena como si la conociera íntimamente? El suelo parecía haber desaparecido bajo los pies de William. Nada tenía sentido. Ellen, la mujer que él había ocultado del mundo, ahora era celebrada por personas influyentes. Ya no era invisible y, peor aún, no estaba sola. James deslizó la mano por su espalda con irritante familiaridad, guiándola hacia la mesa donde estaba Daniel Foster. Alina lo siguió sin mirar atrás. No miró a William ni un segundo más y entonces se dio cuenta de que esta mujer ya no era la esposa que había subestimado. Alina había cambiado y, lo peor de todo,
Ya no lo necesitaba. William sintió un sabor amargo en la boca. Había perdido a Elena, pero la quería de vuelta, solo que ahora podría ser demasiado tarde. Vanessa no pudo ocultar su incomodidad. Desde el momento en que la misteriosa mujer entró en la fiesta, William había cambiado por completo. Su mirada no la abandonó. Su expresión oscilaba entre la sorpresa, la confusión y algo más. Algo que Vanessa no quería admitirlo, pero eso se apretó en su pecho como una cadena a punto de asfixiarla. Necesitaba saber quién era William. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Dudó, agarrando el vaso en la mano. No quería decirlo, pero su silencio fue suficiente para que Vanessa entendiera. Dios mío, susurró entrecerrando los ojos. ¿Es tu esposa o exesposa? Ya ni siquiera lo sé. William cerró los ojos un momento. No quería que esa verdad saliera a la luz porque parecía hacerlo más real. Exesposa, corrigió con una firmeza que no sentía. Vanessa se cruzó de brazos. Miró a Elena una vez más. Ahora todo tenía sentido. La incomodidad lo petrificó. El silencio incómodo que cayó entre ellos, y lo peor de todo, la forma en que no podía apartar la vista de ella. Vanessa apretó los dientes. «Déjala ir», dijo William. Parpadeó, apartando la vista de Elena por primera vez en minutos. «Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero quedarme aquí. Vámonos». William dudó. Una parte de él quería quedarse. Quería entender cómo había cambiado tanto Elena. Quería observar más, escuchar más, averiguar qué había pasado en su vida. Pero Vanessa ya estaba recogiendo su bolso, visiblemente irritada. La gente empezaba a notar la tensión entre ellos. No podía permitirse armar un escándalo con una última mirada en dirección a Elena, quien ahora se reía de algo que James había dicho sin siquiera darse cuenta de que William la estaba mirando. Cedió. «Bien», dijo, intentando ocultar su frustración. Los dos se marcharon de la fiesta en silencio. William no podía dormir. El reloj de la pared de la sala marcaba las 2:45 de la mañana, pero él seguía allí, en el sofá, mirando al techo. Vanessa dormía en la habitación, o al menos fingía estarlo. Después de que llegaron a casa, se dio cuenta de lo distraído que estaba e intentó hablar, pero la conversación pronto se convirtió en un interrogatorio y perdió la paciencia. «Ya basta, Vanessa. No quiero hablar de esto». «Claro que no», replicó ella. «Porque sigues pensando en ella». La ignoró y bajó al sofá. Solo en la oscuridad de la sala de estar, William se sintió vacío como si algo estuviera fuera de lugar. ¿Cómo había cambiado tanto Elena? No podía dejar de pensar en ella. Su postura segura. Su mirada segura. La forma en que parecía no necesitarlo más. Le molestaba más de lo debido. Y entonces estaba James. William cerró los ojos al recordar la escena en la que posó la mano en la espalda baja de Elena. El gesto fue sutil pero lleno de significado. Como si estuviera acostumbrado a tocarla así, sintió una opresión en el pecho. Elena estaba con otro hombre. Y por primera vez, William se dio cuenta de que tal vez ella era realmente feliz sin él. Amaneció, pero el sueño nunca llegó. Quieto en el sofá, con los ojos rojos y la mente dándole vueltas. William oyó los pasos de Biz bajando las escaleras. Ella se detuvo en medio de la habitación, mirándolo con expresión irritada. «¿No dormiste?» Se pasó una mano por la cara. «Agotado. No pude». Vanessa se cruzó de brazos, impaciente. «¿Por qué pensabas en ella?» William resopló irritado. «Vanessa, no empieces». «Oh, no empezará». Ella rió sin humor. «Vi cómo la mirabas». «William, estabas hipnotizado. Ni siquiera parecía recordar que estaba a tu lado». Se levantó del sofá frotándose la nuca. «Solo intento entender». «¿Intento entender qué?» Ella lo interrumpió. «¿Cómo logró la mujer que dejaste seguir adelante sin ti? ¿Cómo es que es más guapa, más segura, más deseable que nunca?» Dejó de mirar a Vanessa con la cara cerrada. Ella dio un paso adelante. «Duele ver que está mejor ahora, ¿no?» «No quiero hablar de eso». Vanessa soltó una risa sarcástica. «Claro que no, porque si hablas de eso tendrás que admitir lo que sientes». William la miró furioso. «Vanidad es suficiente, suficiente, nada». Explotó. «Merezco saber la verdad». «William, ¿qué sientes por ella?» Abrió la boca para responder, pero luego, sin darse cuenta, sin siquiera poder controlarlo, dijo lo peor que podía decir: «Alina». El silencio fue mortal. Los ojos de Van se abrieron de par en par. La expresión de sorpresa en su rostro hizo que el corazón de William se detuviera por un segundo. Se dio cuenta de lo que había hecho. Había llamado.
Vanessa, con el nombre equivocado, el nombre de Elena, parpadeó como si intentara procesar la puñalada que acababa de recibir. ¿Qué? Vanessa. Yo me llamaste Elena. El aire entre ellos se volvió pesado. Vanessa sintió que se le encogía el estómago, las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no dejó que las viera. Soy una idiota, murmuró negando con la cabeza. Vanessa, espera, ya estaba cogiendo su bolso. No, William, he esperado demasiado, te esperé toda la noche, esperé a que me dijeras que todo estaba bien, esperé a que dijeras eso. Ella no significaba nada, pero ahora veo que nunca lo superaste. ¿Lo hiciste? Intentó sujetarla del brazo, pero ella la soltó. Vanessa salió corriendo de la puerta principal dando un portazo. William corrió tras ella. Vanessa, por favor, escúchame. Pero ella ya estaba dentro del coche, golpeó la ventanilla desesperado. Déjame explicarte, arrancó el motor antes de acelerar, bajó la ventanilla lo suficiente para que su voz saliera. Debería haberlo sabido antes y luego, sin mirar atrás, se fue. William se quedó en la acera viendo cómo el coche desaparecía. El horizonte ahora estaba solo. Y por primera vez en años, eso lo asustó. La fría mañana. El viento le mordisqueaba la piel, pero no se movió. Su mente daba vueltas, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Vanessa se había ido, y lo peor de todo era que ni siquiera había logrado detenerla. No se trataba de Vanessa, nunca lo había sido. Se pasó las manos por la cara sintiendo el cansancio que pesaba sobre sus hombros desde la fiesta. No había podido descansar ni un segundo. El rostro de Elena invadió sus pensamientos sin permiso, atormentándolo. ¿Quién era esa mujer que vio esa noche? Porque no era la misma Elena que había dejado atrás años atrás. No era la sumisa mujer del chai que aceptó ser invisible. No, esa Elena era otra persona y eso lo aterrorizaba. Volvió a la casa y se tiró en el sofá. El silencio en el apartamento parecía sofocante. William siempre había querido el control, saber exactamente dónde estaban las cosas, tener poder sobre su propia vida y sobre quienes lo rodeaban, pero ahora sentía que estaba a la deriva. Necesitaba saberlo. Tomó su celular y escribió Elena Sullivan en la barra de búsqueda. Lo que encontró lo hizo contener la respiración. Noticias, artículos, entrevistas. Elena apareció en revistas de negocios. Artículos sobre emprendimiento e innovación. Incluso había un video de ella hablando en una conferencia corporativa de alto perfil evento. William hizo clic en el video. La pantalla se iluminó con su imagen. Vestía un traje elegante, su cabello suelto de forma impecable, sostenía un micrófono con una confianza que nunca antes había visto. El mayor error que cualquiera puede cometer es creer que necesita a alguien más para estar completo. Creo que dejé que mi identidad se borrara para encajar en el mundo de otra persona, pero un día me di cuenta de que no necesitaba ser una pieza del rompecabezas de nadie. Podía construir mi propio imperio. El público aplaudió. William sintió un nudo en el estómago. Nunca había sabido que Elena tuviera tanto potencial. Nunca la vio así. Para él, siempre fue solo Elena, la mujer a su lado, la esposa que podía mantener en las sombras mientras él brillaba solo. Pero allí, ante sus ojos, estaba la prueba de que ella nunca lo había necesitado y tal vez estaba mejor sin él. Su mirada se posó en un nombre en el artículo debajo del video. Sullivan Digital Marketing. El corazón de Williams se aceleró. Elena no solo había reconstruido su vida, sino que había creado una empresa, y no cualquier empresa, una de las más prometedoras del mundo. Mercado, después de todo, él sabía cómo funcionaba ese mundo. Elena no solo había entrado en la pandilla, se había convertido en una pieza clave, y él nunca lo supo. Se le secó la garganta. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca lo habría creído. Elena miró por la ventana de su oficina, observando los rascacielos que conformaban la lujosa vista de Nueva York. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer diferente a la que una vez fue. Sus ojos estaban llenos de determinación. Su voz erguido, seguro de sí mismo. Ahora estaba en la cima. El viaje no había sido fácil después de salir de la sombra de Williams. Elena sintió que su identidad se había destrozado. ¿Quién era ella sin él? ¿Qué haría con su vida sin ser la esposa de un millonario? Durante meses se sintió perdida sin rumbo, pero luego algo cambió. Se dio cuenta de que siempre había tenido algo que William nunca había visto. Inteligencia. Elena siempre le había apasionado la comunicación, comprender cómo las marcas se comunicaban con su público. Durante años, ayudó a William entre bastidores a estructurar ideas, a sugerir estrategias, pero él nunca le dio crédito. Nunca reconoció que detrás de muchas de sus victorias estaba su mente. Entonces un día tomó una decisión. Si William no la veía, ¿valoraría el mundo? ¿Empezaría de cero? Tomó todo lo aprendido a lo largo de los años y creó Sullivan Digital Marketing, una agencia dirigida a empresas que necesitaban un nuevo comienzo, como ella. Irónicamente, el mismo emprendedor ERS que antes la había ignorado acudió a ella en busca de ayuda. El teléfono sonó.
sacándola de sus pensamientos. Alma Sullivan, buenos días. La voz al otro lado le resultaba familiar. Elena, soy yo. Su cuerpo se tensó. William, el silencio entre ellos explotó. Unos segundos. Elena no esperaba esa llamada, pero tal vez era inevitable. Elena sujetó el teléfono con fuerza sin mostrar ninguna emoción aparente. William, al otro lado de la línea, dudó. No sabía exactamente qué decir, no tenía un plan. Simplemente marcó el número sin pensar, impulsado por algo que ni siquiera él entendía. Sé que ha pasado tiempo. Comenzó en voz baja, controlada, pero quería hablar contigo. Elena respiró hondo. ¿Sobre qué? Guardó silencio por un momento. No esperaba que su voz sonara tan distante, como si fuera solo otro conocido y no el hombre con el que había compartido años de su vida. Sobre nosotros, su risa era suave, casi irónica. William, ya no está ella. Cada palabra era una puñalada. Debería haberlo visto venir. La abandonó. La ignoró y ahora era diferente. Irreconocible, pero una parte de él no podía aceptarlo. Sé que he cometido errores, dijo, presionando el teléfono, pero ¿no podemos? No. Elena lo interrumpió sin dudar. Silencio. William nunca había sido rechazado así. Siempre tuvo el control sobre todo, sobre sus asuntos, su imagen, sobre las mujeres que lo rodeaban. Pero Elena ya no parecía alguien a quien se pudiera controlar. Solo quiero entender qué te pasó, dijo al fin. Elena suspiró. ¿Qué me pasó? Abrí los ojos. William, eso es. Su corazón latía más fuerte. Quería insistir. Quería decir que las cosas no tenían por qué ser así, que podían volver a empezar. Pero antes de que pudiera decir nada, Elena terminó la llamada. William se llevó el teléfono a la oreja, escuchando. Solo para el silencio al otro lado de la línea. Ella realmente lo había sacado de su vida, pero él no podía aceptarlo. Elena dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos por un momento. No debería haber contestado, no porque sintiera algo por William, sino porque él no merecía ninguna explicación. Él fue quien la echó de su vida como si fuera un peso desechable. Ahora, después de verla en la cima, intentaba acercarse, pero era demasiado tarde. Tomó su taza de café y se dirigió a la. Desde la ventana de la oficina, el horizonte de Nueva York se extendía imponente frente a ella. Este era su mundo. Ya no era una sombra. Ya no era alguien esperando ser notado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta. Al abrirse. ¿Estás bien? La voz de James resonó suavemente. Ella se giró y encontró su mirada tranquila. James. Era diferente. Siempre supo darle espacio. Siempre la vio como una compañera y no como alguien que necesitaba ser moldeada. Sonrió. Sí, solo una llamada del pasado. James Archon, ceja. William. Elena asintió. Él suspiró. Cruzó los brazos y preguntó, ¿qué quería? Honestamente, ni siquiera lo sé. Insistió en que quería hablar de nosotros, pero que ese nosotros no existía desde hacía mucho tiempo. James sonrió de lado. Finalmente se había dado cuenta de lo que había perdido. Elena no respondió porque en el fondo sabía que James tenía razón. William nunca pensó que realmente se iría. Nunca creyó que pudiera llegar a ser algo sin él. Pero ahora, al verla en la cima, quería entender. Quería encontrar respuestas que ya no importaban. James se acercó y le estrechó la mano. ¿Quieres hablar de eso? Ella negó con la cabeza. No. Es cosa del pasado. James le apretó la mano suavemente. Entonces, centrémonos en el presente. Tenemos una reunión importante en 1 hora. Elena sonrió. Déjalo ir. Ella lo siguió, dejando a William donde pertenecía. William no podía sacársela de la cabeza. Quería dejarla ir. Quería seguir con su vida, pero algo dentro de él no se lo permitía. Elena se había convertido en un enigma y William siempre había odiado los misterios que no podía resolver. Así que a la mañana siguiente se encontró dando vueltas sin parar. Su mente seguía atascada en esa maldita llamada. Fue entonces cuando pasó por la cafetería cerca de su oficina. Su corazón se aceleró. Estaba sentada junto a la ventana. Un café en sus manos. Una sonrisa en sus labios mientras hablaba con James. La ira se le encendió en la garganta. Como fuego. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba allí? No lo sabía, pero lo que hizo. Lo siguiente no fue planeado. Aparcó el coche y entró en la cafetería. Elena no lo había visto todavía, pero en segundos lo haría. Y en ese momento todo cambiaría.
El timbre del. Sonó la puerta del café. Cuando William entró, el aroma a café recién hecho y pan caliente llenó la habitación, pero no sintió nada. Su mirada estaba fija en la mujer sentada junto a la ventana. Elina reía suavemente. Un brillo en sus ojos mientras hablaba con James. Su sonrisa era ligera y natural, algo que William no recordaba haber visto en los últimos años de su matrimonio. Como si lejos de él finalmente hubiera encontrado la paz, y luego, como si sintiera su presencia, giró la cara. Sus ojos se encontraron con los de él. La sonrisa desapareció por un momento. Nadie se movió. Los Cames también sintieron la presencia de William y lentamente se giró para mirarlo. Pero, a diferencia de lo que William esperaba, no mostró ninguna reacción negativa, ni celos, ni preocupación. Simplemente miró a Elina y preguntó con voz tranquila, ¿quieres que me quede? Respiró hondo, manteniendo la mirada fija en William por un momento. Luego se giró hacia James y sonrió levemente. Está bien. James asintió. Tomó su café. Se levantó y le dio un suave beso en la frente antes de decir hasta luego. Luego pasó junto a William sin siquiera mirarlo 2 veces. Lo impactó. De una manera que no esperaba. James no se sintió amenazado por él y eso significaba solo una cosa, Ellen ya no era un don nadie. William tragó saliva y se acercó a la mesa. Ella mantuvo su postura firme sin mostrar ninguna fragilidad. Él se sentó frente a ella intentando encontrar las palabras adecuadas. No parece sorprendido, dijo. Dijo al fin. Ella dejó su taza sobre la mesa y juntó las manos. No soy del tipo que se sorprende fácilmente. Su tono era tranquilo pero afilado como una cuchilla. William se pasó una mano por el pelo, nervioso. Necesitaba hablar contigo. Ven. Suspiró. Ya lo hiciste en esa llamada. No de la manera que quería. Arqueó una ceja esperando a que continuara. William respiró hondo. Puede que sea un error. Elina. Ella no dijo nada. Él continuó. Fui un cobarde. Siempre estuviste a mi lado. Siempre me apoyaste y me escondí de ti. Te menosprecié y solo ahora que te veo así me doy cuenta de lo que he perdido. Ladeó la cabeza ligeramente como si analizando cada palabra. William, déjame hacerte una pregunta. Su voz era suave pero firme. Si esa noche en esa fiesta yo hubiera aparecido como la Elina de antes, la que te esperaba en casa, la que se quedó en la sombra, ¿estarías aquí? Ahora su silencio era respuesta suficiente. Elena sonrió levemente. Yo, no te culpo. Yo, de verdad que no. Eras exactamente quien siempre fuiste. Yo soy la que ha cambiado. William sintió que se le encogía el corazón. Quería una segunda oportunidad. Murmuró. Elena rió en voz baja, negando con la cabeza. Segunda oportunidad. William, ambos sabemos que esta historia ha terminado. Cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Pero, ¿y si te digo que te amo? Su sonrisa se desmoronó por un momento. William tuvo esperanza. Pero entonces Elina cogió su bolso y se levantó. Si de verdad me quisieras, me habrías amado cuando aún estaba a tu lado. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elina lo miró con compasión, pero sin dudarlo. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. Dio un paso atrás, respiró hondo y dijo en un suave pero con un tono definitivo, ve tras Vanessa mientras aún haya tiempo porque ya no soy una opción para ti. Y entonces, sin mirar atrás, dejó la clínica. William se quedó allí sentado, incapaz de moverse. Nunca se había sentido tan vacío. La gente a su alrededor seguía con sus vidas. El barista gritaba los nombres de los clientes. La ciudad. Afuera seguía adelante, pero dentro de él todo parecía paralizado. La había perdido. Esta vez para siempre. Su pecho le dolía de una forma que nunca imaginó. ¿Qué haría ahora? Desesperado, cogió el teléfono y abrió su lista de contactos. El nombre de Van apareció en la pantalla. Miró el número, inseguro de si debía llamar, pero ¿y si Elina tenía razón? ¿Y si Vanessa era la única persona que aún podía estar ahí para él? Su dedo se cernió sobre la pantalla y entonces Vanessa. Era su última oportunidad para no hundirse por completo. La última persona que aún podría perdonarlo, ¿pero quería perdonarlo? ¿Aún había espacio para él en su vida? Después de lo sucedido, se pasó una mano por el pelo intentando ignorar la opresión en el pecho. Aún podía oler el perfume de Elena. En el aire, el sonido de su voz, la firmeza de sus palabras resonando en su mente. Ya no soy una opción para ti. El golpe fue seguro esta vez. No había vuelta atrás. Ella siguió adelante con James, con su compañía, con su nueva vida.
Cerró los ojos con fuerza, intentando contener su frustración. Hace solo unos días, William creía tener el mundo en sus manos. Que Elina siempre estaría ahí, esperándola en el mismo lugar donde la había dejado, pero ahora todo parecía desmoronarse. Sus dedos se deslizaron por la pantalla y, antes de dudarlo, presionó el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces por segundo. Aumentó la ansiedad en su pecho. Entonces, ¿qué quieres? La voz de William Banishek sonó al otro lado de la línea. Fría y distante. Respiró hondo. Necesito verte. Ella rió sin humor. Ahora sí. No. ¿Y dónde estaba esa necesidad? Cuando me fui, William cerró los ojos, sintiendo el peso de su propia culpa. Vanessa. Cometí un error. Un silencio. Oyó una respiración. Al otro lado, pero no pudo predecir su reacción. Acabas de darte cuenta. Él dudó. No sabía qué quería y ahora tú sí. La pregunta era simple, pero la respuesta no. William sintió un nudo en la garganta. Quería decir que sí, que ya lo entendía todo, pero ¿lo entendía o simplemente no quería estar solo? ¿Podemos hablar? Su voz sonaba más baja, más vacilante de lo que le habría gustado. Vanessa guardó silencio. Por un momento, cuando volvió a hablar, su voz estaba pesada por el cansancio. No sé si queda algo de qué hablar. William, por favor. Otra pausa. Luego, un suspiro al otro lado de la línea. Mañana a las 8 en el restaurante donde nos conocimos, pero no esperes nada de mí. Y entonces la línea se quedó en silencio. William sostuvo el teléfono sintiendo un nudo en el estómago. Quería creer que aún había esperanza de poder reparar al menos parte del daño que había causado, pero por primera vez en su vida no estaba seguro de nada. La noche no llegaba. Yacía en la oscuridad, mirando al techo, reviviendo cada error, cada decisión, tratando de encontrar una manera de regresar, pero tal vez no había vuelta atrás y al día siguiente descubriría la verdad. El tiempo parecía alargarse, la noche era larga. Inquieto, William se dio vueltas en la cama innumerables veces tratando de encontrar un consuelo que no llegaba cada vez que cerraba los ojos. El rostro de Elena apareció en su mente. El tono firme de su voz. La certeza con la que dijo que ya no era una opción lo consumía por dentro, pero ahora no había nada que pudiera hacer. Elena había seguido adelante. Tenía que aceptarlo o al menos intentarlo. Era extraño darse cuenta de que ya no formaba parte de su vida durante tanto tiempo. Había pensado que su presencia era esencial. Que incluso cuando no estaba a su lado, de alguna manera, ella todavía le pertenecía, pero no, Elena ya no era suya, ni su sombra, ni su recuerdo. Había reconstruido su identidad sin necesitarlo para nada, y eso era lo que más le dolía. Se obligó a dejar de pensar en ella. Ahora necesitaba centrarse en otra cosa. Vanessa, la mujer que en ese momento podía darle una oportunidad, pero ¿realmente la quería o solo intentaba llenar el vacío que Elena había dejado? Esta duda lo atormentó toda la noche y cuando finalmente salió el sol, se dio cuenta de que no había encontrado ninguna respuesta. Se levantó, se dio una ducha larga y eligió un atuendo elegante pero discreto. No quería parecer que intentaba impresionar a Vanessa, pero tampoco quería llegar desaliñado. Necesitaba tener confianza en sí mismo, aunque fuera un completo desastre por dentro. Llegó al restaurante a las 8 en punto. El lugar era igual que años atrás, cuando él y Vanessa se conocieron. En aquel entonces, ella era una mujer que no aceptaba menos de lo que merecía, y ahora, después de todo lo sucedido, no sabía si aún tendría espacio en ella. Vida, se sentó a la mesa junto a la ventana mirando las concurridas calles de la ciudad. El tiempo pasaba lentamente cada minuto. Pesaba sobre sus hombros. Ella llegó tarde, 5 minutos, luego 10-15. Con cada segundo que pasaba, la inquietud crecía en su interior. ¿Vendría o la había perdido? William apretó los labios intentando ignorar la sensación sofocante en el pecho, pero en el fondo sabía que tal vez esta vez sí estaba solo. Su celular vibró sobre la mesa, sacando a William de sus pensamientos. Lo cogió apresuradamente sintiendo un alivio momentáneo. Vanessa. Por un momento pensó que el mensaje sería algo así como lo siento, amé, voy, pero su pecho se apretó al ver que el mensaje decía algo completamente diferente. William, no voy. Pasé la noche pensando y me di cuenta de que esto no sería justo ni para mí ni para ti. Creo que necesitas más tiempo para entender lo que realmente quieres de la vida. Sé que ahora mismo te sientes perdido, pero no puedo ser yo quien te rescate. Necesitas hacerlo tú mismo.
Voy a seguir adelante con mi vida, y espero que un día encontrarás tu camino. Lo siento por todo, Vanessa. La pantalla parecía borrosa. William RD el mensaje varias veces, como si las palabras pudieran cambiar en cualquier momento, como si no fuera real, pero lo era. Ella no vendría, no había más posibilidades. Dejó caer su celular sobre la mesa sintiendo el peso de la realidad. Aplastándolo en cuestión de unos días todo, lo que creía que estaba bajo su control, se había derrumbado ante sus ojos. Elena